Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Armando Martínez Martínez. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, también conocida como UNADM. Esta es una pequeña exposición sobre mi proyecto final con un tema que se llama investigación nutricional apropiada para la insuficiencia renal aguda en el Hospital General José María Rodríguez, donde yo elaboré mi segunda estadía. Y pues bueno, como se los acabo de mencionar anteriormente, el título de mi proyección de investigación es Nutrición apropiada en pacientes con insuficiencia renal aguda en el Hospital General de Catepec, con el nombre José María Rodríguez, que está ubicado en el Estado de México, municipio de Catepec de Morelos, por el metro de Catepec. Y bueno, comenzamos con la justificación. La insuficiencia renal aguda es un síndrome que implica deterioro brusco de la filtración y el aumento de los productos nitrogenados en la sangre. Es la incapacidad progresiva de los riñones para cumplir sus funciones independientemente de la causa. Algunas de estas funciones son, por lo que yo leí, yo solamente puse tres principales funciones de los riñones. El primero es limpiar la sangre, eliminando los desechos, toxinas y el líquido sobrante y manteniendo el equilibrio correcto. El segundo función importante que yo puse es regular las vitaminas y minerales que ayudan al crecimiento y desarrollo de los huesos. Y por último es liberar hormonas que regulan el nivel de glóbulos rojos y controlan la presión arterial. Lo que trae como consecuencia sería complicaciones tales como lesión permanente del riñón, debilidad muscular, dificultad respiratoria, acumulación de líquido en los pulmones, dolor de pecho, este, pérdida permanente de riñón o de la enfermedad renal terminal. Y finalmente, la insuficiencia renal aguda produce eh, provocar pérdida de las funciones de riñón y en la última instancia, pues lamentablemente sería la muerte. Es fundamental recordar que las principales causas de la enfermedad renal aguda son la complicación por la diabetes, que tenemos un 48.5%, y de la hipertensión arterial, que es un 19%. También puede ser causada por diferentes patologías como la obesidad, espilemias, pero las principales que yo encontré y que concuerdan con varios estudios es la diabetes y la hipertensión. Ambas prevalecen desafortunadamente en nuestro país. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la prevalencia estimada en el Estado de México y otras 10 entidades reportaron una prevalencia por encima de la media nacional, la cual es de 628.373 casos. De igual forma, la mayor prevalencia de insuficiencia renal aguda por un grupo de edad del Estado de México corresponde a los mayores de 55 años. En el estudio que yo consulté, esta información fue en uno que encontré por la parte de INEGI en 2020, donde nos dice que prevalece más esta enfermedad en el sexo masculino que en el sexo femenino. Como la enfermedad renal crónica es progresiva, muchos pacientes llegarán a la etapa 5 o estadio 5, pero en los primeros tres, que es obviamente etapa 1, 2 y 3, es muy normal que no se pueda presentar ningún síntoma de que tengamos algún daño renal. Eh, desde esta perspectiva, se considera que el objetivo de una nutrición adecuada en la insuficiencia renal aguda es lograr realizar un balance apropiado en el aporte proteico que permita alcanzar balances nitrogenados positivos en el mínimo de alteraciones metabólicas por sobrecarga y que logren impactar favorablemente en la morbilidad del paciente. Y bueno, lo antes mencionado era la justificación, ahora vamos a pasar con los antecedentes. Como hemos mencionado anteriormente, pues la insuficiencia renal es una afección en la que los riñones pierden de manera gradual su capacidad para filtrar los desechos de la sangre.
desequilibrando su composición química y acumulando desechos nocivos para el organismo. En su etapa aguda tiene la capacidad para desarrollar a un nivel alarmante, sobre todo en personas que ya están hospitalizadas o tienen enfermedades críticas que necesitan cuidados intensivos. Sin embargo, con el tratamiento adecuado y a tiempo, el daño renal puede ser reversible o por lo menos controlarse. Sin embargo, representa un grave problema de la salud pública en México y por ende, pues en el Estado de México donde yo, yo, yo radico. Este, al trastorno de origen multifactorial es estar estrechamente asociado a las enfermedades crónicas que son las principales enfermedades que tenemos aquí, que es la diabetes y la hipertensión. Ambas prevalecen y desafortunadamente proliferan en nuestro país. Su impacto en la salud pública se refleja en la alta demanda de recursos humanitarios y económicos en el tratamiento. La insuficiencia renal aguda también se hace llamar como lesión renal aguda y puede desarrollarse rápidamente. En general, las manifestaciones clínicas de esta patología aparecen de forma progresiva, manteniendo una gran variabilidad de un paciente a otro en función de la velocidad de la progresión o de la cantidad de la masa renal funcionante. Es común que en personas que ya están hospitalizadas, sobre todo en personas en estado crítico, se requiere cuidados intensivos. La insuficiencia renal aguda llega a ser reversible si el paciente goza de una buena salud. Es decir, que si el paciente con esta patología goza de una buena salud, pues es probable que podamos recuperar a lo mejor no el 100% sus riñones, pero sí un gran porcentaje para que vuelvan a funcionar adecuadamente. Y bueno, se sospecha que la insuficiencia renal aguda existe cuando hay una rápida elevación de la creatinina sérica. Asociada con oliguria, las causas de la insuficiencia renal aguda son variables y pueden dividirse en tres categorías. La primera, como respuesta adaptativa a una grave depresión de volumen e hipotensión con estructura y función renales intactas, que comúnmente la podemos conocer como prerrenales. La segunda es en respuesta a episodios inflamatorios isquémicos o citotóxicos que afectan tanto la estructura como la función renal, también conocida esta etapa como renal intrínseca. Y por último tenemos cuando la vía urinaria se bloquea. Esta etapa la conocemos como postrenal. La mayoría de los casos de esta patología surge por causas prerrenales y es multifactorial, en particular en enfermos en estado crítico. Y bueno, pues vamos a mencionar algunas causas de la insuficiencia renal aguda que pueda producir, se puede producir cuando tienes alguna enfermedad que reduce el flujo normal de circulación en la sangre hacia los riñones. 2, experimentas una lesión directa de los riñones. 3, los tubos de drenaje de orina y los desechos no pueden eliminarse del cuerpo a través de la orina. La deficiencia de flujo sanguíneo hacia los riñones, las enfermedades y trastornos que pueden reducir a velocidad del flujo sanguíneo hacia riñones y provocar lesión de los riñones incluye la pérdida de sangre, medicamentos por presión arterial, ataque cardíaco, enfermedad cardíaca, infección, insuficiencia hepática, consumo de aspirinas, ibuprofeno, naproxeno sódico. Estos medicamentos son muy comunes que lo consuma la gente, ya que lamentablemente la población está acostumbrada de que si se siente algún dolor o un malestar, ellos mismos se automedican. Y ese es un grave error porque en lugar de hacer un beneficio puede dañar su salud. En este caso, está comprobado que tomar ese tipo de analgésicos pues pueden afectar obviamente a los riñones. Entonces, pues lo más recomendable es de que si cualquier síntoma que nosotros tenemos, que sea necesario acudir a un médico y que ese médico pues que sea el que nos indique qué medicamento es el más favorable para tomar y así podemos evitar pues perjudicar otro órgano, nuestro cuerpo, pues en este caso, como lo hemos mencionado, que son los riñones. Y la reacción alérgica severa y quemaduras severas y deshidratación grave.
La obstrucción que evita la orina salga de los riñones, la enfermedad y afecciones que construyen el paso de la orina hacia afuera del cuerpo, obstrucción urinarias y que pueden ocasionar insuficiencia renal aguda, incluyen los siguientes, que puede ser el cáncer de la vejiga, cáncer cervical, igual de colon, agrandamiento de la próstata, cálculos renales, lesiones nerviosas de los nervios que controlan la vejiga y por supuesto también el cáncer de próstata. Factores de riesgo. La insuficiencia renal aguda casi siempre ocurre junto con otra enfermedad, como lo hemos mencionado al principio, que los principales factores que puede originar que los riñones se dañen es la diabetes y la hipertensión. Los factores que pueden aumentar el riesgo de insuficiencia renal aguda incluyen los siguientes, que es estar hospitalizado, eso puede ocasionar que se deterioren tus riñones, edad avanzada, mientras el ser humano llega a una edad, a una cierta edad, pues también puede afectar el estado de los riñones. La obstrucción de los vasos sanguíneos de los brazos y piernas, que es enfermedad arterial periférica, la diabetes, como lo hemos mencionado anteriormente, la presión arterial, igual manera, insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, enfermedades hepáticas y algunos cánceres como la diapositiva anterior, que era el cáncer de próstata, de colon, entre otros. Y bueno, pues aquí eh, vamos a ver lo que son los síntomas y el diagnóstico. Los síntomas, como lo mencioné anteriormente, hay muchos casos que no presentan ningún síntoma. Sin embargo, existe unos que debemos de tomar mucho en cuenta para que si en su momento tenemos esos síntomas, pues acudir rápidamente con nuestro médico y pues que nos valoren ellos mismos. Entre los síntomas es la fatiga, endemas, reducción del volumen de la orina, es decir, de que pues van una vez, a lo mucho, dos, a orinar. Entonces también ese es como que un foco alarmante. Dolor lumbar, también es otro factor muy importante en la cual debemos de tener mucha atención y, y saber si tenemos alguno de estos síntomas y si es así, pues acudir con nuestro médico. Y el diagnóstico, pues bueno, se hace una serie de preguntas o una encuesta breve al paciente en la cual las preguntas como que yo considero que son las más importantes para hacer un diagnóstico es desde cuándo suben los productos de nutrigenados, existe disminución del volumen urinario y desde cuándo, antecedentes recientes de una cirugía, se ha tenido un enfermo, el enfermo o el paciente datos directos o indirectos de infección grave o sepsis y si ha consumido algún medicamento como los que había mencionado yo anteriormente, cuáles son los que comúnmente nosotros, la mayoría, pues consume sin una predicción médica. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento nutricional. Cuando se tiene enfermedad renal aguda, se necesita hacer cambios forzosamente en nuestra alimentación en donde debemos de limitar el consumo de líquidos, consumir una dieta baja en proteínas, disminuir el consumo de sal, potasio y fósforo. Estos son muy importantes. De hecho, cuando nosotros chequemos los laboratorios del paciente, hay que checar también esto, cuántos lo tienen elevado y pues por ende tenerlo en cuenta mucho en el plan alimenticio y conseguir suficientes calorías si el paciente está bajo de peso, porque hay también pacientes de que tienen esta patología, pero llegan a un estado de desnutrición. Es posible que se deba alterar más la dieta a la enfermedad renal, empeora o si necesita diálisis el paciente. Las funciones de una alimentación adecuada en pacientes con insuficiencia renal aguda se centra en controlar el hipercatabolismo a través del aporte calórico proteico necesario para lograr un balance de nitrógeno positivo y así lograr los objetivos planeados junto con el paciente. Dentro del plan alimenticio también hay que tomar mucho en cuenta la energía,
kilocalorías que debemos de darle al paciente. Hay que respaldarnos o guiarnos sobre el SPEN, que nos recomienda que es de entre 20 y 30 calorías al día. Esto lo vamos a determinar nosotros al momento de observar al paciente cuáles serían las kilocalorías adecuadas, pero hay que manejar siempre ese rango, como nos recomienda SPEN, que nada más sea entre 20 y 30 kilocalorías al día, en los cuales también vamos a distribuir los macronutrientes, que con un 50% de hidratos de carbono. Las proteínas vamos a manejarlas de 0.6 a 0.8 gramos por kilo, máximo 1 gramo por kilo. Y los lípidos, de igual manera, vamos a manejarlo de 0.8 a 1.2, máximo 1.5 gramos por kilo por cada kilo del peso del paciente. Es de suma importancia tener la vigilancia de los siguientes nutrientes en la dieta del paciente, como lo hemos mencionado, que es el potasio, el fósforo, el sodio, lo que es el líquido y por supuesto las proteínas. Y bueno, vamos a poner lo que es el planteamiento del problema. Como lo hemos mencionado anteriormente, pues la enfermedad renal aguda es la pérdida progresiva e irreversible de la función de los riñones, que fundamentalmente consiste en la eliminación de los líquidos y productos del desecho del organismo a través de la orina. Esta patología representa un grave problema de salud pública en México y por ende en el Estado de México, donde yo radico. Hoy en día sabemos que la diabetes como la hipertensión arterial constituyen importantes factores de riesgo iniciadores y progresadores de la enfermedad, por lo que el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado y oportuno para la enfermedad de insuficiencia renal aguda reducirá a la par la carga y los costos de otras enfermedades no transmitibles. Aunado a lo anterior, muchos de los pacientes con enfermedad renal pues no tienen el acceso a un tratamiento adecuado, esto debido a la alta demanda de recursos humanitarios, económicos y de infraestructura que su tratamiento requiere, causando a la muerte del paciente. En un estudio por parte del INEGI en el 2020 nos menciona que esta causa de muerte comienza a aparecer entre las 10 principales en el grupo de personas que fallecen a partir de los 45 años. En este mismo estudio nos menciona que hay un registro de 15.455 decesos por insuficiencia renal, de un total de las muertes por enfermedades de esta patología. Las muertes representan el 72.4% con 11.198 de sucesos, por lo cual esta enfermedad fue la causa de la defunción de 6.618, que aquí prevalece más en hombres que en mujeres. Es decir, que esta patología pues es más común en verlos en hombres que en mujeres y lamentablemente fallece mmm, pues más del sexo masculino que femenino por la causa de esta patología. Y bueno, ahora bien, en el hospital donde yo hice mi estadía 2, que es el Hospital General de Ecatepec, con el nombre Doctor José María Rodríguez, uno de los padecimientos pues más frecuentes que yo atendí en consulta externa es precisamente esta patología, insuficiencia renal aguda. Las cifras generales son en promedio atendidos 1.095 pacientes al año, es decir, más de 90 pacientes mensualmente, en donde nos da que de diarios atendemos 3 pacientes con esta misma patología. Entonces, ¿por qué es importante establecer una alimentación adecuada a los pacientes con insuficiencia renal aguda? Pues bueno, la alimentación es sumamente importante para el manejo de la enfermedad renal aguda. Junto con ella y un tratamiento integral relacionado médico y nutricionista, se puede prevenir diversos desenlaces adversos como el empeoramiento de la enfermedad renal, acumulación de las toxinas en la sangre, desnutrición, elevación de fósforo y potasio o
evitar a toda cosa pues el fallecimiento, ¿no? De los pacientes. Uno de los cambios más importantes al ser diagnosticado con esta patología, pues es el tratamiento nutricional. Este ayudará a la persona, bueno, más bien ayudará a personalizar la ingesta de nutrientes dependiendo del estado en el que se encuentre la persona. También hay que tomar en cuenta pues, las características de los pacientes como la edad, el sexo, la estatura y por supuesto el nivel de actividad física que ellos realizan. Y bueno, pues, y bueno, pues por último, como conclusión, pues podemos decir que al elegir, o yo al elegir este tema de nutrición sobre la alimentación apropiada en insuficiencia renal aguda en el Hospital General de Ecatepec, doctor José María Rodríguez, es por su alta prevalencia, sobre todo en personas mayores de 55 años, por lo que surge la necesidad de un cuidado más completo en cuanto a su alimentación, de tal modo que se puede corregir y prevenir el daño renal, ya que este es causado por complicaciones, como le hemos mencionado, por patologías como la diabetes, mal descontroladas y, por supuesto, la hipertensión arterial. También, como lo mencioné, estas son las dos principales, pero también podemos tener como la obesidad o dispilemias, que pueden ser también causas, ¿no? De que puedan dañar a nuestros riñones. La insuficiencia renal aguda llega a ser reversible si se goza de una excelente salud. Con un plan nutricional adecuado podemos recuperar pues, la función, no el 100%, pero es un gran porcentaje de los riñones para que vuelvan a funcionar adecuadamente. Una de las expectativas sobre este tema de investigación es que se lleve de la mano el tratamiento médico junto con un plan alimenticio adecuado para revertir el problema de la insuficiencia renal aguda, teniendo como objetivo que se recupere funcionalmente los riñones del paciente, garantizando un adecuado soporte principalmente calórico, proteico y mineral, para poder cumplir pues todos los objetivos trazados y planeados del paciente.